Bien, a diferencia del caso que vimos anterior, en el caso anterior lo que teníamos es que conocíamos la varianza poblacional de la población con la cual íbamos a comparar nuestra muestra. En este caso, eh, esta condición cambia, solamente vamos a conocer la media poblacional y la varianza poblacional va a ser desconocida. Esto se resuelve utilizando para el cálculo del estadístico de contraste el desvío de la muestra en vez de utilizar el desvío de la población que se utiliza acá para calcular el estadístico. ¿Mm? Bien, igual eso no nos interesa demasiado, pero sí lo que nos interesa es que, fíjense que el estadístico de prueba acá utiliza Z, mientras que acá lo que va a utilizar es T. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que siempre para realizar una prueba estadística va a ser comparando después en dónde se ubica ese estadístico de contraste, que va a tener una distribución de probabilidad conocida. En este caso va a ser la distribución de Z, y en el caso de varianza desconocida va a ser la distribución de T-Student. Después, bueno, tenemos una inferencia acerca de la proporción de una población. ¿Mm? Y finalmente lo que nos puede llegar a interesar más en el caso de que yo tenga diseños más de tipo simple, ¿Mm? es cuando yo necesito comparar dos grupos o dos muestras. ¿Mm? Por lo general, tengo que tener en cuenta el tipo de variable independiente. Generalmente la variable independiente va a ser una variable cualitativa, la variable dependiente va a ser de tipo cuantitativa y lo que voy a comparar van a ser medias muestrales de ambos grupos. En este caso, yo acá estoy comparando en dos test diferentes la respuesta al número de cruces en un campo abierto de animales con un genotipo y animales con otro genotipo, ¿no? El genotipo normal y el genotipo en el que le falta algún gen. Entonces, cuando yo quiero comparar qué sucede en esto, si esta diferencia que yo veo con respecto al número de cruces, tengo que hacer una prueba de T-Stewart. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy comparando diferentes, dos o más de dos grupos diferentes? En este caso, se está midiendo el tiempo de exploración de brazos abiertos en un laberinto en cruce elevado. Y yo quiero comparar acá el control, un grupo de sujetos que fueron sometidos a estrés prenatal, otro grupo de sujetos que fueron expuestos a ambiente enriquecido y después un grupo de sujetos que sufrieron estrés prenatal y además de forma eh, postnatal recibieron un ambiente enriquecido. Para yo ver diferencia entre estos cuatro grupos, tengo que hacer una ANOVA de una vía. Generalmente lo que voy a tener es una variable independiente que es cualitativa, en este caso va a ser el tratamiento, el grupo de condiciones a la que fue sometida los, los animales. La variable dependiente va a ser de tipo cuantitativa, acá es un porcentaje de tiempo en brazos abiertos. ¿Por qué porcentaje de tiempo? Porque es el porcentaje relativo con respecto al tiempo total de exploración. Y lo que va a comparar son medias muestrales, generalmente tengo que tener 3 o más grupos. Bien, después lo que tenemos es el ANOVA de dos vías, que es en este caso cuando yo tengo diseños factoriales, donde voy a tener ya dos variables dependientes. Por lo general esas dos variables dependientes, esos dos valores, van a ser variables cualitativas, mientras que la variable dependiente va a ser cuantitativa. En este caso se va a comparar, yo lo que quiero ver es qué es lo que sucede, o sea,
Es el mismo caso de antes, pero acá yo estoy separándolo para ver cómo la interacción entre una vivienda estándar, un ambiente enriquecido, en combinación con el haber estado en el grupo control o haber tenido estrés prenatal, puede influir sobre el tiempo en brazos abiertos, que es una medida de ansiedad. Cuando el animal pasa más tiempo en los brazos abiertos, se considera que tiene menos ansiedad que aquel que está menos tiempo en los brazos abiertos. ¿M? Entonces acá lo que estamos viendo es que aquellos que tienen una vivienda común estándar, sin estímulos novedosos, ¿m? O sea, los controles tienen un cierto nivel de menor de ansiedad, ¿m? Un cierto nivel de ansiedad, y los animales que sufrieron estrés prenatal tienen mayores niveles de ansiedad, en general se habla de respuesta similar a la ansiedad, mientras que aquellos animales que tienen un ambiente enriquecido, los controles tienen menores niveles de ansiedad, y aquellos que tuvieron estrés prenatal tienen también menores niveles de ansiedad, y en especial comparado con aquellos que fueron tratados con estrés prenatal, pero tenían una vivienda estándar, o las condiciones de alojamiento eran estándar. Bien. Después, lo que tenemos es el ANOVA de 3 vías, que en este caso tenemos que ya ahora tenemos tres variables cualitativas, una variable cuantitativa, y lo que estoy comparando son medias muestrales. ¿Mm? Después también tenemos el caso de la ANOVA de medidas repetidas, donde vamos a tener una variable independiente que es cualitativa, que va a ser el tiempo y condición, y una variable dependiente, que va a ser una variable cuantitativa. Y acá lo que yo voy a querer hacer en la ANOVA de medidas repetidas es comparar diferencias interagrupo, cuando en los casos anteriores yo comparaba diferencias entre grupos. ¿Mm? Lo que caracteriza particularmente a la ANOVA de medidas repetidas es que yo a un mismo sujeto le voy a medir la misma variable en diferentes momentos. ¿M? Generalmente, por eso la variable cuantitativa son los diferentes momentos del tiempo donde se fue evaluando esa variable independiente. ¿M? En este caso, las observaciones no son independientes, son relacionadas, ¿m? Porque están tomadas del mismo sujeto en diferentes momentos o en diferentes condiciones. Después tenemos lo que sería el coeficiente de correlación de Pearson, donde vamos a tener dos variables, una variable cuantitativa, las dos variables van a ser tipo cuantitativa, y lo que yo voy a tratar de estudiar es el grado de asociación que existe entre esas variables. O sea, lo que quiero saber es cuál es la probabilidad que yo tengo de que haya modificaciones en una variable en presencia de la otra. Por ejemplo, si yo estudiara una relación entre papers leídos y la nota obtenida en el trabajo práctico de métodos psicofisiológicos, y obtengo este gráfico de dispersión, que lo que me está diciendo es que a medida que yo este, leí más papers, voy a tener mayor nota eh, en el trabajo práctico de métodos psicofisiológicos. Puedo decir que, bueno, o sea, si yo leo, o sea, yo podría llegar a pensar a partir de este resultado, es que una manera de garantizarme una buena nota de métodos psicofisiológicos es leyendo muchos papers. Después tenemos lo que sería la regresión lineal, que tenemos también dos variables cuantitativas, que lo que nos va a pedir es
permitir es predecir valores y la relación entre las variables. Lo que nos permite, o sea, lo que hace la regresión lineal es tomar de un gráfico de dispersión, hacer un promedio entre las distancias y construir y armar una ecuación de la recta que nos va a permitir poner cuáles son los valores de X y a partir de eso poder calcular cuál van a ser los valores de Y. O sea, en este caso, si yo pongo, o sea, yo en esa ecuación podría predecir los niveles de preparación del coloquio. O sea, si yo tengo un nivel alto, me va a dar cierto tipo de rendimiento en el coloquio. Si tiene esta forma, como la que vemos acá, generalmente hay una asociación positiva, entonces a mayor nivel de preparación del coloquio, también voy a tener mayores niveles de rendimiento en el mismo. Bien, ahora, teniendo un poquito esto en cuenta, vamos a pensar un poco el tema de cómo voy a hacer una elección de análisis. Va a depender, en el caso de que yo quiera hacer pruebas de diferencias entre grupos, voy a tener en cuenta mi variable dependiente. En el caso de que yo tenga un grupo mayor a 30, yo puedo llegar a asumir la normalidad. O sea, las pruebas, o sea, yo voy a tener dos tipos de pruebas, paramétricas y no paramétricas. Las pruebas no paramétricas son una serie de pruebas que me piden el cumplimiento de ciertos supuestos, porque tengo que cumplir estos supuestos para asegurarme de que mis datos se ajustan a la distribución de probabilidad con la que yo voy a comparar mi estadístico de contraste. Mientras que en el caso, ahora, ¿qué pasa? Si yo no cumplo con estos supuestos, tengo la opción de las pruebas no paramétricas, que lo que va a hacer es poder hacer la comparación de grupos, pero sin importar si cumplo o no con esos supuestos. ¿Por qué es importante esta distinción y por qué es importante asegurarme de que cumplo con estos supuestos? Las pruebas paramétricas siempre son de predilección a la hora de hacer un análisis de datos. ¿Por qué? Porque tienen mayor potencia, tienen mayor probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa, mayor probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta realmente era falsa. Entonces por eso siempre la voy a privilegiar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no cumplo alguno de los supuestos, entre ellos la normalidad y la homocedasticidad o la homogeneidad entre las varianzas, lo que sucede es que si yo igual hago una prueba paramétrica, el no cumplimiento de estos supuestos aumenta la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que era rechazar una hipótesis nula cuando era verdadera. Entonces, si utilizo una prueba paramétrica cuando no cumplo los supuestos, es probable, o sea, es más probable que esté reportando un dato falso. O sea, el alfa, por más que yo ponga un nivel de significación de 0,5, ese 0,5 va a estar inflado, va a ser aún mayor. Entonces, para eso, a pesar de perder potencia, o sea, a pesar de que es menos probable encontrar un resultado positivo, eh, tengo que utilizar pruebas no paramétricas porque es mejor no encontrar un resultado positivo y ajustar nuestro diseño que reportar un dato falso. Bien, entonces, en el caso de que yo tengo un n mayor a 30, puedo asumir por el teorema central del límite que la distribución es normal. Después voy a calcular la homogeneidad de las varianzas, la monoelasticidad, y en el caso de que me dé, voy a utilizar la prueba de T-Student. En el caso de que no me dé, voy a utilizar la prueba de T-Student para varianzas diferentes. Cuando tengo un grupo n menor a 30, voy a tener que calcular la normalidad de esa distribución. Y en el caso de que de que haya normalidad, tengo que fijarme si hay o no hay homocedasticidad. Y en ese caso voy a utilizar
En el caso de que haya homocedasticidad voy a usar la t-student y en el caso de que no haya homocedasticidad lo que voy a utilizar es la Udemann-Whitney, que es la versión no paramétrica. Si ya en el caso de hacer la comparación, la prueba de la normalidad me da que la distribución no es normal, o tengo datos de tipo ordinal, voy a utilizar pruebas no paramétricas como la Udemann. En este caso va a ser la Udemann-Whitney. Bien. Ahora, cuando tengo diferencias entre tres o más grupos, si tengo un n mayor a 30 y tengo homocedasticidad, voy a usar una nova de una vía, que es la versión paramétrica. En el caso de que no me dé la homocedasticidad, lo que voy a hacer es usar la prueba de Kruskal-Wallis de una vía. En el caso de tener un n menor a 30 y la distribución sea normal, pero no tengo homocedasticidad, y hay homocedasticidad, voy a utilizar la prueba de ANOVA. Si en el caso de no tener homocedasticidad, voy a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis. Ahora, si después me da una distribución que no es normal o tengo datos ordinales, la prueba que voy a utilizar directamente es la de Kruskal-Wallis. Ahora, cuando quiero hacer pruebas de asociación entre variables, en el caso de tener variables cuantitativas y que la distribución sea normal, voy a utilizar la prueba paramétrica, que es el R de Pearson, que es el que nosotros vimos. Ahora, en el caso de que la distribución no sea normal o tenga variables, alguna de las variables sea cuantitativa, lo que voy a utilizar es la prueba no paramétrica, que es la Rho-Spearman. Mientras que si quiero comparar variables cualitativas entre sí, nominales o ordinales, lo que voy a utilizar directamente es la prueba de chi cuadrado. Bien, ahora, por ejemplo, cuando yo tengo, esto lo vamos a ver igual cuando veamos un poquito más cómo interpretar los datos en el CPCS, pero cuando yo tengo un análisis de la varianza, por ejemplo, una prueba de t-student, me tengo que fijar en el nivel de qué resultado me da el nivel de significación. Si el nivel de significación me da un valor entre 0 y 0,05, me voy a poner contento. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que mantengo mi hipótesis, que rechazo la hipótesis nula y voy a mantener mi hipótesis alternativa. Entonces hay diferencia estadísticamente significativa entre la media de los grupos. Si me da un valor mayor a 0,5, lo que voy a hacer es mantener mi hipótesis nula, no la voy a poder rechazar, me voy a poner un poco triste, ya que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos. A pesar de esto, se puede hacer una salvedad, es que si el valor que a mí me da está cercano al 0,05, si me da 0,06, 0,07, y yo observo en los datos que hay que parecería haber una diferencia, puedo reportar esto como que hay una tendencia. O sea, yo por más que en un gráfico observe que hay una tendencia que un grupo tenga una respuesta menor que otro grupo, o que tenga menos valor de una variable que en otro grupo, no puedo decir que tenga una tendencia, salvo que cuando hago la comparación en los grupos nos dé un nivel de significación que sea mayor a 0,5, pero sea muy cercano. Bien, ahora, esto es importante para tanto las pruebas de igualdad de la varianza como las pruebas de normalidad. En estas pruebas, la hipótesis nula, en el caso de la prueba de igualdad de las varianzas, la hipótesis nula nos va a decir que las varianzas de los dos grupos son iguales. Por el otro lado, la hipótesis nula de las pruebas de normalidad nos va a decir que la distribución de nuestra variable es igual a normal. Entonces, en este caso nosotros no vamos a querer rechazar esta hipótesis nula. Entonces, por esta razón, si a mí
la prueba de homogeneidad de las varianzas o las pruebas de normalidad me dan un valor entre 0 y 0,05, no me voy a poder poner contenta porque rechacé mi hipótesis nula. Entonces va a haber datos a favor de la hipótesis nula que me va a decir que las varianzas no representan varianzas, que las variables no representan varianzas homogéneas. Por el otro lado, si no me da significativo, ahí sí me voy a poner contenta, porque esto quiere decir que las variables van a presentar varianzas homogéneas, o en el caso de la normalidad, que la distribución de la variable se ajusta al modelo normal.